El propósito de Dios para el ser humano. El propósito de Dios para el ser humano. Ustedes recordarán, los que estuvieron el domingo pasado, que yo les comenté que hay dos relatos del Génesis, ¿no es cierto? Primero, el relato del Génesis, que está allí en el capítulo 1, versículo 1, hasta el 2, 4, hasta el 2, 3. Luego el 2, 4 es una sutura y del 2, 4, la segunda parte, la última parte, hasta el final del capítulo 2 es el segundo relato. El primer relato se llama relato sacerdotal y el segundo se llama relato yavista, ¿sí? Entonces nosotros vamos a leer hoy el segundo relato de la creación, que es muy importante. Muy importante porque no solamente nos habla del Dios creador, sino que básicamente se centra en el propósito de Dios para el ser humano. Yo quisiera entonces acá ir leyendo un poquito con ustedes. Van a notar algunas diferencias en la lectura del capítulo 1 y en la lectura del capítulo 2. Por ejemplo, en la lectura del capítulo 1 encontramos un océano primordial que luego va bajando, ¿no es cierto?, hasta que se ve la tierra. Bueno, algo típico de la Mesopotamia, algo típico de la zona mesopotámica, donde precisamente por los deshielos y demás, la tierra se cubre, pero luego entonces va bajando el agua y comienza a verse la tierra otra vez. Sin embargo, el relato yavista es un relato que proviene más bien de las tierras áridas de Palestina. Entonces, obviamente nos habla de la aridez de la tierra. La primera cosa que se muestra aquí es que hay una tierra árida. Hay una tierra que en alguna medida es estéril, que no da fruto. Y el agua no está cubriendo la faz de la tierra, sino que el agua está por debajo. Vamos a mirar acá el texto. Dice: cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, aún no había en la tierra ningún arbusto del campo, ni había germinado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. Fíjense, no había lluvia y no había nada. Era un yermo, ¿sí? No había planta, no había vida vegetal. Hay una aridez. Primeramente porque no había llovido. Y segundo, porque no había un hombre todavía que pudiera trabajar esa tierra que estaba abajo, esa agua que estaba abajo, ¿no es cierto? Y aquí entonces comienza lo antropológico. Y cuando nosotros decimos que el énfasis del yavista es antropológico, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué es la antropología? La antropología es la ciencia que estudia al ser humano, ¿no? Entonces uno podría pensar en la antropología, digamos, cómo fue evolucionando la filogenia humana, o podría pensar en la antropología filosófica, o podría pensar en la antropología social, cómo se forman las sociedades, o en la antropología cultural, las distintas culturas, los distintos grupos sociales. Bueno, la antropología tiene muchísimas ramas, ¿no? Pero este segundo relato del Génesis tiene un énfasis antropológico y responde a una pregunta fundamental de la antropología, y es: ¿cuál es la vocación humana? ¿Cuál es la vocación humana? Y cuando decimos la vocación humana y cuando hablamos del ser humano, hablamos del hombre y de la mujer. Y fíjense ustedes que podríamos pensarlo de otra manera. ¿Cuál es el propósito de Dios para el ser humano?
¿Cuál es el propósito de Dios para el hombre y para la mujer? Entonces, la antropología bíblica comienza enseñándonos que Dios creó al ser humano, tanto hombre como mujer. Ya lo había dicho el relato sacerdotal, ¿no es cierto? En el versículo 27 del capítulo 1, dice entonces: creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Fíjense, Dios crea al ser humano en el capítulo 1, simultáneamente hombre y mujer. Dios crea al ser humano, hombre y mujer. Ambos a imagen de Dios, ambos en igualdad de condiciones, ambos con el mismo estatus, ¿no es cierto? Bien. Ahora entonces aquí vamos a ver que también comienza afirmándose que Dios formó al hombre, versículo 7, del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Miren cómo lo dice. Y vamos a ver un poquito esto. Formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Aquí la palabra formar es una palabra que tiene que ver con lo que hace un alfarero. Un alfarero que trabaja la arcilla, que trabaja el barro. Había un hermoso himno, hermosísimo himno, que cantábamos mucho cuando yo era chico, que dice: haz lo que quieras de mí, Señor, tú el alfarero, yo el barro soy. ¿Cuántos lo conocen? Dócil y humilde anhelo ser, cúmplase siempre en mí tu querer. Hermoso himno, hermoso himno. Deberíamos cantarlo. Vamos a pedir acá al cantor, al levita, que en una próxima reunión nos cante ese himno. Es hermoso. Muy bien. Y acá aparece la figura del Dios como alfarero, ¿sí? Que forma al hombre del polvo de la tierra. Miren, cuando se habla del polvo de la tierra, se habla de algo rojizo. Es decir, la raíz de la palabra hay algo rojizo. Por eso que los autores, los biblistas, dicen: no solamente el hombre es terrestre, sino es terroso. Está formado del polvo de la tierra. Pero sin embargo, fíjense que Dios sopló en él hálito de vida, o aliento de vida, el ruaj, el espíritu de vida. En hebreo la palabra es ruaj, el espíritu de vida. Ahora, miren ustedes qué contraste, ¿no? Y el hombre llegó a ser un ser viviente, el hombre llegó a ser un nefesh hayá, un ser viviente. Ahora, acá hay un contraste maravilloso, porque por un lado está la tierra, lo terrestre y lo terroso, pero por otro lado está el espíritu de Yahvé, el espíritu del Señor. Ambos coexisten, ambos conviven en el ser humano, en cualquier ser humano, en todos los seres humanos, hombres, mujeres, de cualquier nación, de cualquier raza, ¿no es cierto? En todos los seres humanos confluyen estas dos cosas. Miren, qué interesante que es esto, decir que en todos los seres humanos y no en algunos, ¿no? Porque antiguamente se pensaba que la imagen de Dios, la presencia de Dios, etcétera, estaba en los reyes, en los dirigentes, pero no. En todos los seres humanos Dios sopla este hálito de vida, este ruaj de vida, este espíritu de vida, este viento de vida en su nariz y llega a ser un nefesh hayá, un ser viviente. Pero acá se presenta algo que es maravilloso. Por un lado, hay en el ser humano la corruptibilidad del polvo y por otro lado hay en el ser humano la eternidad del soplo del Espíritu de Dios. Entonces, qué importante que es esto con respecto a los seres humanos, ¿no?
Porque Eclesiastés dice, Dios puso eternidad en el corazón del hombre, del ser humano, ¿no es cierto? Y entonces, por un lado, la corruptibilidad, la pobreza, pero por otro lado, el poder, la afinidad que nos da el Espíritu de Dios, la eternidad que viene del Espíritu de Dios. El ser humano, tanto el hombre como la mujer, somos capaces de lo finito en medio de nuestra finitud. Podemos percibir lo infinito a partir de lo finito. Entonces, el ser humano conjuga, sintetiza la corruptibilidad y la eternidad. Es algo maravilloso. Somos capaces de las mejores cosas como somos capaces de las peores cosas, ¿cierto? Y esto pasa en la humanidad. Ahora, fíjense ustedes, obviamente, cuando Dios insufla, sopla su espíritu, su ruaj, su espíritu de vida sobre el ser humano, lo hace afín a Él. Le da la eternidad, porque le da su espíritu. Pero, ¿con qué propósito crea Dios al ser humano? Y yo veo claramente aquí 3 propósitos, desde la perspectiva antropológica, por las cuales los seres humanos somos creados. En primer lugar, tenemos que decir que si Dios nos crea con algunos propósitos, esto es directamente para la acción. No voy a dar hoy un sermón teórico, no voy a dar hoy un sermón para que nosotros nos quedemos pensando, no. Estamos hablando para la acción, ¿no es cierto? Porque si nosotros realizamos estos propósitos, habremos cumplido nuestra vocación humana. Habremos cumplido nuestra vocación humana, tanto hombres como mujeres. Primer propósito, Dios nos crea para trabajar. ¿Les gustó? ¿Sí? ¿Seguro? No sé si todos están muy convencidos, pero Dios nos crea para trabajar. Así de simple, ¿eh? Así de simple. Miren, ¿qué dice el versículo 2, el versículo 7 del capítulo 2? Dice, el versículo 6, dice, el 5, dice, Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para cultivarla. Atención, acá se está insinuando ¿qué cosa? Una necesidad. Hacía falta que el hombre y la mujer estuvieran para cultivar la tierra. Por un lado, no había plantas ni había nada porque no había lluvia, pero por otro lado, no había hombres ni mujeres para cultivar la tierra. Obviamente es un trabajo campesino. Cultivar la tierra tiene que ver ¿con qué? Con hacer pozos, con hacer canales de riego, con planificar, pero no había hombre ni mujer para hacer esto. Ahora Dios nos crea para cultivar la tierra. Fíjense ustedes, faltan los pozos, faltan los canales de riego, ¿no es cierto? A ver, cuando decimos Dios nos crea para trabajar, decimos Dios no nos crea para la especulación financiera, ¿no? No nos crea. Nos crea para trabajar. Dios no nos crea para vivir del trabajo ajeno, no. Dios nos crea para trabajar. Y quien no trabaja no se puede sentir nunca bien consigo mismo. Fíjense lo que dice el versículo 8 al 10, donde Dios le da un ejemplo al ser humano de trabajo. Y plantó el Señor Dios un jardín en Edén. El Señor plantó.
¿Por qué? Porque nos está dando una enseñanza, un ejemplo. Dios, ¿no es cierto?, a través de su acción, de su trabajo, nos da un ejemplo a nosotros. Un jardín en Edén, ¿no es cierto?, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer, también en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces después hace una descripción que dice: un río salía de Edén para regar el jardín y de allí dividía en 4 brazos. El nombre del primero era Pisón. Este rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. También hay allí ámbar y ónice. El nombre del segundo río era Gihón. Este rodeaba toda la tierra de Etiopía. El nombre del tercer río era Tigris, que corre al oriente de Asiria, y el cuarto río era Éufrates. Ahora, fíjense, Dios pone al hombre en un jardín, o en un gan, en un huerto de árboles frutales. Atención que la Septuaginta traduce un paraíso. No se trata de un paraíso, se trata de un huerto, ¿no? De un simple huerto, donde hay árboles frutales, de un jardín donde hay árboles frutales, ¿sí? Ahora, ¿qué dice el versículo 15? Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. A pesar de que Dios había plantado árboles, a pesar de que había árboles frutales de los cuales el ser humano podía tomar y comer, etcétera, etcétera, sin embargo el ser humano tenía que trabajar allí, en ese lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que el ser humano debía cultivar el jardín y guardarlo. O sea que el trabajo no es un castigo por habernos portado mal, no, el trabajo es el propósito de Dios desde el principio, desde el inicio, ¿sí? Aun cuando había un hermoso huerto y el Señor había enseñado a plantar, el ser humano tiene que cultivar el jardín, porque el trabajo enaltece al hombre y a la mujer. El trabajo nos enaltece, ¿no es cierto? Al hombre y a la mujer se nos encomienda ¿qué cosa? Se nos encomienda transformar y cuidar la tierra. Transformar y cuidar la tierra. El trabajo enaltece al ser humano y el ser humano enaltece al trabajo. Las dos cosas son ciertas. El trabajo enaltece al ser humano, pero a su vez el ser humano enaltece al trabajo cuando lo hace con dedicación, cuando lo hace con esmero, cuando lo hace con el fin para el cual fue vocacionado, ¿no es cierto? Los israelitas habían pasado historias de trabajos opresores, de trabajos forzados, por ejemplo en Éxodo 1, 11 al 14, ¿no es cierto?, cuando estaban en Egipto y los oprimían, etcétera, etcétera. O en Primera Reyes 5, 13 al 18, porque a Salomón se le ocurrieron extender las fronteras y demás, muchos quedaron allí con trabajos forzados y oprimidos y en la pobreza. Aún en la época de Nehemías, cuando vuelven de la cautividad babilónica, mucho tiempo después, tienen que trabajar forzadamente y de manera opresiva. Pero aquí no se trata de trabajar para un rey, no se trata de trabajar para un superior. Aquí todo hombre y mujer, sin desigualdades, está destinado al trabajo. ¿Sí? ¿Ven? Y remarco, sin desigualdades. Sin
desigualdades. No solo tienen que trabajar los cautivos, no solo tienen que trabajar los súbditos para el rey, no. Todo ser humano está llamado a trabajar. El trabajo es un servicio, no una servidumbre. Hay una diferencia entre servicio y servidumbre, ¿no? Bueno, el trabajo es un servicio, no una servidumbre. Se trata entonces de un trabajo no alienante ni opresor, sino se trata de un trabajo creativo. Así el hombre crea a través del trabajo, de un trabajo planificador que nos planifica. ¿Qué hace un niño naturalmente y espontáneamente? Juega. Así como el niño juega, la continuación del juego en la infancia es el trabajo en la adultez, ¿no? Y por ahí nosotros, desde el punto de vista de la psicología y demás, analizamos los gustos y los juegos de los niños porque tendrán bastante que ver con su vocación, ¿no es cierto?, adulta. Un niño juega, un adulto trabaja. Y a veces el niño juega solito, y a veces, en el mejor de los casos, y gracias a Dios, hace juegos sociales con otros niños. Pues yo me acuerdo que yo era chico y por ahí me armaba a mí mismo con los jugadores de fútbol, el partido de fútbol, y lo armaba y jugaba solo. Y otras veces jugaba, gracias a Dios, en aquellas épocas salíamos a jugar y había potreros de fútbol, íbamos a jugar un equipo contra otro y todo lo demás. Hoy en día en Capital eso es prácticamente imposible, a no ser que alguien vaya a algún club o alguna canchita de fútbol paga para jugar. Se acabaron los potreros, ¿no? Ya no existen más. En mi infancia abundaban y íbamos a jugar de un lado al otro. Hermanos, así como los niños juegan, los adultos trabajan. Fuimos creados para trabajar. Lo dice el texto, no lo digo yo. Segunda cosa, fuimos creados para comunicarnos los unos con los otros, para la comunicación. Miren ustedes lo que dice el verso 17. Verso 17 dice: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Para adelantarles, esto, ciertamente morirás, es una pena de muerte que Yahvé sentencia o advierte al ser humano, pero que después no va a cumplir. Hay muchos casos en la Biblia que Yahvé advierte y no realiza lo que advierte. Por ejemplo, Nínive será destruida, y Nínive no fue destruida por la misericordia del Señor, ¿no es cierto? Pero hay algo más. Versículo 18. Dijo además el Señor, Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. El Señor Dios, pues, formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo lo llamaría. Lo que el hombre llamó a los animales, ese es su nombre. El hombre puso nombres a todo el ganado, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, pero para Adán no halló una ayuda que fuera idónea. La primera cosa, el ser humano fue creado para la comunicación. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué pasa cuando una persona está sola? Es realmente un problema grande, es un problema serio. Podemos caer en dos problemas, en la soledad y en el aislamiento, en el cual, hermanos y hermanas, no caigamos. Busquemos formas de salir de la soledad, busquemos formas de comunicarnos, busquemos formas de hacer amistades, busquemos formas de relacionarnos,
o en la masificación. Yo hago lo que hacen todos, me uno a la masa. No, yo me comunico con los demás desde mi singularidad. Nadie tiene que avergonzarse de su singularidad ni ponerse tímido de cómo es. Cada uno es como Dios lo creó, y desde su singularidad, desde cómo es, se comunica con el resto de las personas, ¿sí? Bien, muy bien. Entonces, ni soledad y aislamiento ni masificación. Pero estamos hechos para la comunicación social. Estamos hechos para esto. Ahora, hoy en día hay un problema, y es el problema de la virtualidad. Yo la verdad que nunca creí que íbamos a llegar a los niveles que estamos llegando con el tema de la virtualidad, ¿no? Claro, yo era joven y qué sé yo, hasta mis 40 años por ahí, o 30 y pico, lo único que había era el teléfono. Entonces y es del teléfono de línea, ¿no es cierto? Hoy en día las personas andan con los celulares y estamos comiendo y en vez de estar charlando, las personas están con el celular. ¿Y la comunicación? ¿Y la charla? ¿Y la conversación? ¿Dónde queda? En el olvido, ¿no es cierto? Cada uno está metido para adentro. Los chicos, yo lo veo en el consultorio, se la pasan todo el tiempo frente a la computadora. Todo el tiempo. Todo el tiempo. No salen de su cuarto. Todo es virtual. No hay comunicación real. Y esto es un problema muy serio, hermanos. Nosotros como iglesia tenemos que combatirlo. Nosotros como iglesia tenemos que dar un ejemplo completamente diferente. Porque hemos sido creados para la comunicación. ¿No es cierto? Antes había juegos sociales. Hoy es todo virtual. Y aún, si se comunica, es virtual también. Las redes, los jueguitos que hacen entre varios, pero que ni se ven, que ni se conocen. Bueno, y las personas viven ensimismadas en eso. En las películas, en Netflix, en esto, en el otro. Ahora, los animales son formados, ¿no? Y fíjense ustedes que el ser humano le pone nombre a cada animal, los nombra. Esto tiene que ver con el hablar. Sin embargo, dice el texto que ninguno de los animales sirvió para llenar esa soledad que tenía el ser humano. Hay algunos que dicen, cuanto más conozco a la gente, más amo a los animales. ¿Escucharon eso? Bueno, que no nos pase, ¿no? Que no nos pase. Muchos dicen eso. Cuanto más conozco a la gente, más quiero a los animales. No. El texto nos dice que ningún animal pudo llenar la soledad que había en el ser humano. Lo dice claramente, ¿no? Lo acabamos de leer. En una época atrás había una moda en que la gente no se casaba. Hoy se está revirtiendo un poco esa moda, ¿no? Y en vez de casarse, tenían su perrito o sus gatitos. Entonces trataban al perrito como si fuera un ser humano. El perrito no es un ser humano, es un perrito. Y el gatito es un gatito. No son seres humanos. Bueno, ningún animal, ni aun los domésticos, sirvió para que el ser humano se comunicara realmente.
Pero hay algo que es importante acá, es el habla. ¿Podemos hablar con un perro? Algunos dicen que sí, pero no sé. No sé si los que dicen que sí es porque, digamos, tendrían que hacer una visita a algún neuropsiquiátrico o algo por el estilo, ¿no? Pero, el habla. Tenemos la capacidad de nombrar a los animales, de hablar. Ernst Cassirer, un antropólogo filosófico, escribió un libro bastante voluminoso que se llama El hombre animal simbólico. Es decir, el hombre es el ser humano que tiene capacidad para simbolizar, para comunicarse, para hablar. Y para simbolizar altamente, porque puede llegar a altos niveles de abstracción que le permitan inclusive, por ejemplo, llegar a la luna, ¿no es cierto? Bueno, estamos hechos para la comunicación social, ¿no es cierto? El hombre pone... ¿Qué diferencia a los animales del ser humano? Él habla. Él habla. Algunos dicen la racionalidad. Sí, hay una racionalidad humana superior, pero los animales también tienen. Un mono, por ejemplo, usa un instrumento que es una caña para bajar una banana. Y este es un pequeño razonamiento, ¿sí? Pero sin embargo, ninguno razona a los niveles de abstracción que puede razonar un ser humano. Pero no es lo típico el razonamiento de un ser humano. Lo típico de un ser humano es el habla. Es que hablamos y tenemos que aprender a hablar más. En una época, hace mucho, ¿no es cierto? Un conductor de televisión llamado Roberto Galán decía, hay que besarse más, ¿no es cierto? Y cantaban, hay que besarse más, hay que besarse más. Bueno, hoy tenemos que decir, hay que hablar más, hay que hablar más, hay que hablar más. Bueno, el medio de comunicación es la palabra, no es la violencia, no es la gesticulación, es la palabra. Porque la gesticulación nosotros podemos o no entenderla. La palabra la podemos comprender mejor, ¿no es cierto? Todo puede hablarse, o casi todo, pero si se habla bien, con un buen motivo, en un momento oportuno, en una forma oportuna, con una finalidad oportuna, ¿no es cierto? Qué importante que es la lengua, ese pequeño miembro, ese fuego pequeño que puede hacer un infierno de ofensas, de heridas, de daños, pero qué buena es la lengua para construir, ¿no es cierto? Cuando construye, cuando nombra, cuando señorea sobre la creación, cuando crea vínculos, cuando genera amistades, cuando genera lazos sociales, cuando promueve el conocimiento, cuando creamos nuevas realidades a partir de la palabra. Bien. Entonces, primer fin, el trabajo. Segundo fin, la comunicación. Tercer fin, el amor. Dios nos creó para el amor. Fíjense ustedes lo que dice nuestro texto. No se halló para Adán, que quiere decir hombre, nada más. No es un nombre propio, ¿Alguno cree que Adán es un nombre propio? Adán quiere decir hombre. Y Adamá, mujer, es hombre tomado de la tierra, mujer tomado de la tierra. Pero acá va a cambiar la palabra hebrea. Entonces Dios hizo caer sobre el Ish, ya no Adán, ¿no? En un profundo sueño. ¿Saben qué diferencia hay entre Adán e Ish? Primero, Adán quiere decir hombre. Ish quiere decir esposo. Las traducciones, yo no sé qué pasa con las traducciones, pero
traducen de manera que no hace sentido. Por ejemplo, entonces dijo al hombre, ahora este es hueso de mis huesos. Entonces dijo el hombre, ahora este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Y si uno lo lee así, dice, ¿qué tiene que ver? No es esa la traducción. La traducción es así. Entonces dijo el esposo, ahora esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada esposa. ¿Se entiende? ¿Ven? Si no, no tiene relación. Ish e Isha, esposo y esposa. Ahora cambia, de Adam y Adamá, cambia a Ish e Isha en este texto. Entonces, vemos, el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre hizo una mujer. O mejor dicho, de la costilla que el Señor tomó del esposo hizo una esposa y la trajo al hombre. Entonces dijo el hombre, ahora este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada esposa porque fue tomada del esposo. Por tanto, dejará el esposo a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su esposa, o el esposo y su esposa, y no se avergonzaban. ¿Lo leemos mejor así? Bien. Ayuda idónea. Algunos han tomado esto de ayuda idónea como que la mujer es inferior. No tiene nada que ver. La mujer y el hombre están en el mismo nivel. Pero fíjense ustedes que ayuda idónea literalmente es ayuda frente a frente o ayuda correspondiente. Pero se puede traducir como algunas versiones la ayuda correspondiente, pero no, el texto es ayuda frente a frente, si queremos ser literales. O sea, no hay ninguno superior ni ninguno inferior, es frente a frente. Y así como la mujer es ayuda frente a frente del varón, la cosa es reversible, o sea, el varón también es ayuda de la mujer, ¿sí? Varón y mujer están llamados a ayudarse, a colaborar en amor. La palabra ayuda es la palabra eser en hebreo, pero la palabra eser es una palabra que se utiliza de Dios como nuestro ayudador. ¿Podemos decir que Dios es inferior a nosotros? ¿Qué dice el Salmo 121, versículo 2? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi eser? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi eser viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahora, si Jehová es nuestro ayudador, no hay ningún tipo de inferioridad en el ayudador, ¿no es cierto? Hombre y mujer estamos hechos para colaborar el uno con el otro, ¿no es cierto? Ahora, ser ayuda no implica sometimiento, es colaboración. Ahora, la mujer aparece aquí como carne de mi carne y hueso de mis huesos. El hombre ve en la mujer una similitud, una identidad, hasta física, porque pertenece obviamente a la misma especie humana. Ahora, será llamada Isha porque del Ish ha sido tomada. De la costilla, del costado, ¿no? Nada afecta al esposo, este tema de la costilla. La esposa va al lado, al costado, al lado del esposo, no adelante ni atrás. Por lo tanto, dejará el esposo a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Interesante que deja el hombre o el esposo a su padre y a su madre y sigue a la mujer. No sé si lo habían notado esto, pero no deja de ser interesante. ¿Qué quiere decir dejar? No quiere decir abandonar. Voy a abandonar a mis padres, no los voy a ver más. No.
es cortar el cordón umbilical, es cortar la dependencia filial, ¿no? Porque no se puede ser padre o madre, pues a Eva se la va a llamar Eva, que quiere decir madre de los vivientes. ¿Por qué? Por ser madre, pero no se puede ser padre o madre si no se deja primero de ser hijo o hija. Entonces, dejar al padre y a la madre no es no verlo, no hablarle, no. Es dejar un tipo de dependencia infantil. Y se unirá a su esposa y serán los dos una sola carne. Esta unión en una sola carne se produce en la sexualidad, en el acto sexual, cuando surge del amor y del compromiso. El acto sexual, cuando surge del amor y del compromiso, entonces este es lo que se llama una sola carne. Y una pareja que se ama de verdad permanecerá siempre unida. Entonces, hermanos, ¿para qué Dios nos creó? Dios nos creó para el trabajo, Dios nos creó para la comunicación, Dios nos creó para el amor, ¿no? Y el amor lo podemos expresar aún cuando no estamos casados, porque bien lo dice Pablo en 1 Corintios 7 y demás, ¿no es cierto? Hay muchas personas que no tienen hijos, como bien decía Estela, de su vientre, pero tienen hijos adoptivos. Hay muchas personas que expresan su amor y su afecto hacia otros seres humanos, hacia otras personas. Dios nos creó para esto. Dios nos creó ¿para qué? Dios nos creó para el trabajo, Dios nos creó para la comunicación social, Dios nos creó para el amor. Somos homo faber, somos hombres y mujeres sociales, seres sociales, y somos hechos para amar. Esta es un poquito la antropología del Génesis, de este texto, de este trozo. Entonces, como conclusión, decimos: somos polvo, pero a quien se le insufló el ruaj de Dios. Tenemos este tesoro en vaso de barro, decía el apóstol Pablo, tesoro del Espíritu en vaso de barro. Somos llamados a trabajar honestamente, creativamente, a transformar la tierra, a trabajar como un servicio y no como una servidumbre, pero a trabajar como un servicio. Somos llamados a comunicarnos y a hablar. Somos llamados al amor en la pareja, en el matrimonio, a personas de nuestra amistad, a personas que nos rodean, al prójimo, a quien Dios nos pone en el camino. Somos llamados al amor. Y si vivimos en el trabajo, si vivimos en la comunicación social y si vivimos en el amor, estaremos cumpliendo nuestra vocación humana. Amén. Gloria a Dios y que así sea. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el texto que tú nos has dado, nos has regalado. Te damos gracias, Señor, porque en el texto también podemos discernir aquello a lo cual nos llamas, y te pedimos que a partir de este texto podamos nosotros trabajar con más alegría, con espíritu de servicio, en forma creativa. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a comunicarnos mejor con los seres que nos rodean. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a través de la comunicación a ejercer el señorío al que nos has llamado sobre esta tu creación, y te pedimos, Señor, que pongas amor en nosotros cada vez más, para que podamos sentir, así como Jesús, el cual nos amó hasta el fin, que nosotros también podemos amar hasta el fin a los seres que nos rodean. Ayúdanos
a abrazarnos, a caminar codo a codo, a auxiliar, a bendecir, a colaborar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a intensificar nuestras relaciones sociales y a expresar nuestro amor cada vez con más fuerza y con más intensidad. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén.